Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Societatis del Seminario de Sociología General y Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestro reconocimiento y gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de nuestra facultad, a la doctora Sonia Venegas, secretaria general, y al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario técnico de los cuerpos colegiados. Asimismo, del canal Yus Multimedia, a Rafael y a Eduardo, que nos apoyan técnicamente para que este programa sea una realidad, y del seminario a Sara, a Carlos y a la maestra Amparo Apolinar. En este caso quiero reconocer a la maestra Amparo Apolinar, quien muy gentilmente y como siempre nos apoya. Tuvimos un contratiempo con el invitado que estaba previsto para el día de hoy y ella, con su generosidad que la caracteriza, ha aceptado ser nuestra invitada el día de hoy en un tema verdaderamente interesante que ha intitulado Las mujeres en contextos de conflictos armados. Y antes de iniciar nuestra conversación sobre este tema, cedo el uso de la voz a Carlos para que nos dé la síntesis curricular de la maestra Amparo. Claro que sí, doctora, muchas gracias. La maestra Amparo Apolinar de Jesús es licenciada y maestra en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de Sociología General y Jurídica en las modalidades escolarizado, abierta y a distancia en la Facultad de Derecho UNAM, maestra de Filosofía del Derecho, ayudante de profesor en el Seminario de Sociología General y Jurídica. Asimismo, cuenta con diversas obras publicadas, entre las que destacan Transexualidad, Visión Sociojurídica y Adultos Mayores, Panorama Sociojurídico. También es miembro activo del Colegio de Profesores de Sociología. Bienvenida, maestra Amparo. Gracias. Pues antes de iniciar, 1,000,000 de gracias, querida Amparo, por esta impronta de repente estar en el programa, pero como he dicho, tu generosidad siempre nos apoya y da realidad a este programa. Ha intitulado su trabajo, como decíamos, para el día de hoy, Las mujeres en contextos de conflictos armados, y obviamente la primera cuestión es precisar este concepto de conflictos armados. Por favor, Amparo. Claro que sí, doctora. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con usted y reflexionar sobre estos temas que, como bien refiere usted, pues son de mucha actualidad por lo que está pasando actualmente, y por supuesto pues a los del seminario que igual colaboran para que esto sea posible. Cuando nosotros nos referimos a términos de conflicto armado, en realidad, de acuerdo al consenso internacional de qué es lo que vamos a concebir como conflicto armado, nos dice que es todo enfrentamiento entre grupos considerados regulares o irregulares en un espacio y territorio determinado, en los que precisamente hay diferencias incompatibles. Esta idea de conflicto armado tiene como objetivo el uso de la violencia con dos sentidos. Primero, que esa violencia va a provocar unas víctimas, o un número de víctimas entre las 100 personas por año. Es decir, el impacto de la violencia va a haber justamente su materialización en la muerte de las personas. De acuerdo a los parámetros internacionales, se considera que es grave cuando supera las 100 personas en el término de un año. También cuando esa violencia impacta en el territorio, es decir, la destrucción de toda la infraestructura o la destrucción de la naturaleza específicamente, y por supuesto también impacta en lo que se considera la seguridad humana. Es decir, va a haber situaciones de violencia sexual, de desplazamiento forzado, de afectación a la salud o toda la infraestructura de salud específicamente, e incluso este impacto hacia las relaciones de cohesión social dentro de un grupo específico. También que esta violencia puede ser empleada por ciertos grupos que tengan diferencias con el ente estatal, y que en este sentido pues tengan como objetivo este reconocimiento de la identidad propia o la autoidentidad, la autoorganización,
es decir, que tendrían sus propios objetivos y que aquí sí especifica que se diferencian de lo que se va a considerar la delincuencia común, es decir, no tiene que ver con estas situaciones de robo o homicidio específicamente, sino que tiene que ver con esta idea de grupo frente al ente estatal o incluso frente a los mismos grupos. Y el tercer parámetro para considerar dentro del conflicto armado puede ser el control de los recursos naturales específicamente o que se consideran estratégicos para un determinado país. En este sentido, se reconoce que cuando hablamos de conflicto armado, el derecho internacional humanitario, que sería esta rama especial del derecho que se dedica a esta cuestión de los conflictos, va a distinguir dos tipos de conflictos, los que vamos a caracterizar como internacionales y no internacionales. Internacionales quedaría claro que estarían involucrados dos o más estados específicamente, y no internacionales se considera que es hacia el hacia el interior, el mismo estado, sea porque hay enfrentamiento entre grupos y el ente estatal o entre los mismos grupos con estos objetivos que habíamos referido. Actualmente el término más aceptado es justamente el de conflicto internacional, aunque históricamente nosotros empezamos a conocer el término de guerra, y guerra la situamos específicamente al conflicto entre dos estados, ¿no? Dos o más estados. Las guerras mundiales serían justamente ejemplo de este concepto de guerra. Sin embargo, también bajo esta perspectiva de que el conflicto puede surgir dentro de un mismo estado y diríamos entre las diferentes divisiones que hacia dentro del estado existen, es por eso que a veces se utiliza el término de guerra como sinónimo de estos enfrentamientos entre estos grupos, como sería el caso de México cuando se habla de la guerra contra el narcotráfico, es decir, que hay un grupo específico que sí está impactando hacia la infraestructura de un país y que por tanto sí requiere un enfrentamiento con estas circunstancias del ente estatal. En términos de conflictos armados, pues actualmente la estadística es un poco incierta. Entenderíamos por todo el contexto en el que se desarrollan este tipo de conflictos, por supuesto, en los cuales pues el mayor impacto es a la población civil, es decir, no en aquellos que activamente intervienen. Y en este caso específico pues nos referiríamos a las mujeres, por ejemplo, aunque claro, pues niños, personas de la tercera edad también estarían involucrados en este impacto que se tiene cuando existen este tipo de conflictos armados. Y decimos que es una estadística incierta porque algunos organismos sostienen que hay más de 100 conflictos armados, es decir, activos en este sentido, y que dentro de ese contexto de conflictos armados pues están tanto los internacionales como los no internacionales, y pues generalmente la estadística ubica el mayor número de conflictos armados entre Medio Oriente, el norte de África, aunque también pues en el resto de África en lugares también se están presentando estos conflictos armados, en Europa, en Asia, en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Aunque sí es muy visible que en África es el principal continente que estaría o se estarían desarrollando el mayor número de conflictos armados. A partir del conflicto que mayor impacto internacional ha tenido por la actualidad que representa el caso específico de Rusia y Ucrania, pues justamente tomando el parámetro de que genera más de 100 víctimas mortales en el lapso de un año, pues ese sería justamente el ejemplo actual de ese impacto, ese conflicto armado, aunque muchos refieren en la estadística, ¿no? Algunos dicen hay 58 activos, pero si quitamos esta parte de conflictos armados internos, pues realmente 23, y aún así es muy grande el número de estos conflictos armados que existen en el país. Entonces ahí la parte de la estadística pues está un poco incierta en ese sentido en cuanto a la existencia de los conflictos. Ese sería un poco el panorama cuando nosotros nos referimos a esto. Claro, lo que pasa, o cuando menos es la sensación, normalizamos, ¿no? Es decir, ya nos parece frecuente, de hecho podemos ver en la televisión, ¿no? O sea, hemos llegado a un extremo que podemos tener la información en directo o podemos ver en directo cómo se ataca a una población, porque antes de Estado creo que nos debíamos de preocupar por la población, como bien dices, sin ninguna forma de poder
separar, aunque dentro de este derecho humanitario, como bien decías, pues hay toda una regulación de cómo se debe actuar, y nos acabamos de enterar precisamente en uno que está vigente, que se han atacado instituciones de la Organización de las Naciones Unidas, que por el derecho humanitario estarían prohibidos esos ataques, ¿no? Entonces, también cuando observamos la regulación del derecho humanitario, pues desde la perspectiva humana, ya no diría yo desde la perspectiva jurídica, pues nos da un poco de tristeza o depresión, ¿no? Es decir, porque hay toda una estructura precisamente dentro del derecho humanitario, dentro de cuáles son los márgenes en los cuales deben actuar los estados o atacarse, ¿no? Ya por decirlo abiertamente, y con tristeza pues nos damos cuenta que cuando se da un conflicto armado, pues podríamos decir que no hay reglas, ¿no? O sea, cada quien actúa como mejor le parece, sin considerar que pues siempre estas normas se han establecido precisamente para resguardar la vida de las personas no militares, ¿no? Sin embargo, si vemos las estadísticas desde la guerra de Vietnam, esto se invirtió, ¿no? Hay mayor población civil afectada que los mismos militares, ¿no? Entonces parece que los militares hacen la guerra, pero quienes responden son los civiles, y hay mayor población civil, y esto pues, pasó lo mismo en las guerras mundiales y obviamente en todo. Pero sí alarma cuando escuchamos que hay más de 100 y decimos, a ver, ¿cómo? Un momentito, ¿verdad? Claro. Porque realmente si preguntáramos a nuestros escuchas o a nuestros alumnos, a ver cuántas conocen, pues efectivamente, como has dicho, ¿no? Ucrania y ahora Israel y Palestina, ¿no? Pero los demás los tenemos, yo no sé si normalizados o ya olvidados, y ya las noticias pues ni nos cuentan de ellos, ¿no? O sea, si pensamos en África, pues ni idea, ¿no? Y la verdad seguimos pensando en África como un país, y no, hay más de 50 países ahí, todos con sus problemas. Entonces, el hablar de un conflicto armado, obviamente, pues primero esto, ¿no? Va a afectar más a la población civil que a los propios militares. Y segundo, pues dentro de estos grupos que llamaríamos vulnerables, las mujeres, ¿no? Obviamente se vuelven, frente a estos conflictos armados, desde mi perspectiva, una cosa, ¿no? Se vuelven botín de guerra, pero ¿cuál sería tu percepción o tu experiencia en este tema que has profundizado? ¿Qué pasaría con esto, precisamente con las mujeres dentro de estos conflictos armados? Sí, doctora. Justo para comentar lo que usted decía hace rato respecto a las normas que se han generado para estas cuestiones de conflictos armados, que si quisiéramos ubicarlo históricamente, pues a lo mejor nos viene a la cabeza un poco Grecia, Roma. En Roma ya se consolidan propiamente estas normas que más tarde van a ser conocidas de derecho internacional en cuanto a guerra específicamente. Marco Tulio Cicerón ahí nos da un poco a la luz. Pero aquí, por ejemplo, en el caso que refería respecto al impacto, ya desde la Grecia, y el evento que es más significativo justamente porque ahí es donde empieza a denunciarse un poco este impacto hacia la población civil y específicamente hacia las mujeres, lo tenemos en la guerra de Troya. De hecho, Eurípides, en esta tragedia que intituló Las Troyanas, justamente a partir de la visión de una mujer de decir, oigan, es que la guerra sí es un pacto entre hombres, una enfrentación entre hombres, pero quienes la sufrimos somos las mujeres. Pero además no solo en ese contexto de guerra mientras esté el enfrentamiento activo, sino qué pasa cuando se termina. Porque al final es un exterminio total de toda la infraestructura, de los recursos, la vivienda, el alimento que se considerarían indispensables, pero en ese caso específico dice, nosotros aún seguimos sufriendo los efectos porque nos volvemos esclavas, ¿no? O lo que usted decía, ¿no? Estos botines de guerra. Entonces, al final somos unos objetos cuando se supone que en principio nosotras no intervenimos directamente hablando de este enfrentamiento activo. Entonces, imagínense, si ya desde la Grecia se hace esta denuncia del impacto que se tiene hacia las mujeres específicamente, pues ya siglos después seguimos con las mismas problemáticas, ¿no? Es decir, aquí un poco lo que siempre nosotros reflexionamos, ¿cuál es la eficacia, ¿no? De esas
esas normas que impacten realmente en estas situaciones de mejorar, pues de alguna manera, el contexto de las mujeres en conflictos armados. En este sentido, doctora, yo creo que podríamos englobar 3 perspectivas de este contexto de las mujeres en situaciones de conflicto. Primero, como grupo vulnerable, y que aquí muchos la reflexión lo hacen desde la perspectiva de la condición de víctima, o sea, víctimas de todos los efectos de estos conflictos armados. Una segunda perspectiva es la participación activa de la mujer en los conflictos armados, y que aquí podríamos desprender 2. En sus labores de cuidado, específicamente en la enfermería, o como combatientes, es decir, las mujeres que toman las armas específicamente. Y la tercera perspectiva sería como las mujeres constructoras de la paz, es decir, estas mujeres en contra de estos enfrentamientos militares. En esta primera perspectiva, es decir, de considerar a la mujer como grupo vulnerable en estas situaciones de conflicto, pues sí, realmente nosotros podemos dar cuenta de todos los horrores, permítame este adjetivo, que las mujeres pueden sufrir en estos contextos de conflicto armado. Porque aquí, de hecho, Amnistía Internacional, que es la organización que más estudios ha realizado en torno a la condición de la mujer como víctima, ha creado un poco más de 20 categorías de mujeres específicos y las cuestiones que enfrentarían frente a estos conflictos armados. Es decir, estaríamos hablando de condiciones específicas, por ejemplo, que son propias de la mujer, es decir, estas situaciones de embarazo, estas situaciones de lactancia, las condiciones que tienen que ver con la edad, y nos referiríamos aquí específicamente a las niñas, y en el otro polo, pues a las personas adultas mayores, es decir, las mujeres ancianas, por ejemplo. También que durante estos contextos de guerra, pues hay una violencia sexual extrema, es decir, son sujetos o víctimas, en este caso específico, de violaciones, de abuso sexual, de humillaciones, ¿no? Se habla incluso de humillaciones específicamente, y ser vistas como botín de guerra, ¿no? Botín de guerra en este caso específico. Pueden ser víctimas de discriminación, por ejemplo. La guerra trae consigo que pues generalmente, o la mayoría de las personas que mueren, porque o ya sea que estén en el campo de batalla o como consecuencia directa, es la muerte de los hombres. Entonces, una mujer que a lo mejor está casada, por ejemplo, y su esposo es el pilar de su familia en el sustento económico, pues se ve privado de ese sustento económico, y por tanto ella se tiene que enfrentar ahora a la situación de ser el pilar que va a sostener. Por supuesto, estas incertidumbres en el ámbito de la justicia, o de acceso a la justicia, o de cuestiones administrativas, aquí se hace mucho énfasis en esposas de hombres que han desaparecido bajo este contexto de guerra, o que han sido asesinados, y que por tanto pues no tienen certeza legal, desde la perspectiva legal, de que ya pues diríamos su estatus ha cambiado en este sentido, es decir, su estado civil ha sufrido. Por supuesto, también en esta parte del estado civil se distingue a las mujeres solteras de las mujeres que están casadas específicamente. Por supuesto, también las mujeres que tienen hijos, ¿no? Y que muchos de esos hijos en contextos de guerra son frutos de violaciones, pero además que son obligadas a criar esos hijos, por ejemplo, llevar a embarazos a término específicamente, pero que al final el siguiente efecto es que hacia su comunidad esos hijos frutos de violaciones son mal vistos, ¿no? E incluso sus propias madres. Entonces es una gama de situaciones que ponen en riesgo, o en este contexto de vulnerabilidad a las mujeres. Con base en esto es como Amnistía Internacional pues crea categorías, ¿no? Mujeres solteras, mujeres ancianas, niñas específicamente, y dentro de las niñas, pues las niñas que son abusadas sexualmente, las niñas que sufren violaciones, las niñas que son sometidas a convivencia o cohabitación forzada específicamente,
las niñas que son obligadas a llevar a cabo sus embarazos frutos de violaciones, pero también encontramos a niñas que son fruto de experimentos propiamente con esta situación que tiene que ver con el embarazo específicamente. Es decir, hay un poco más de 20 categorías y la situación se agrava porque una mujer puede encontrarse en una o más categorías específicamente. Es decir, a lo mejor no basta que yo sea una mujer soltera, sino que también fui objeto de una violación o de abuso sexual o de tratos humillantes y degradantes, ¿no? Por supuesto, pues sí genera un impacto de sobremanera en cuanto a estas mujeres en condiciones de víctima, porque al final ellas tienen que sufrir, es decir, no hay un marco para sacarlas de ese contexto. Y aquí me referiría al caso específico de las refugiadas. Es decir, no basta con su condición de mujer específicamente, con todas las situaciones que tiene que sufrir en este sentido, sino que cuando busca ayuda, también durante ese tránsito de la búsqueda de ayuda, como usted bien dice, pues es peor, ¿no? Es decir, las mujeres que salen de sus lugares de origen y que van en calidad de refugiadas, pues durante todo el trayecto vuelven a sufrir violaciones, humillaciones, pero lo más grave es que incluso dentro de la perspectiva de este derecho internacional humanitario son privadas de esa ayuda, no se les quiere brindar ayuda y entonces pues la situación se agrava más en este contexto, ¿no? Entonces sí, también en esta parte no tendríamos una estadística cierta de cuántas son las mujeres, entenderíamos porque las situaciones de conflicto pues implicarían una responsabilidad de ir pues a confrontar los datos y pues tristemente no se garantiza, no se garantiza por aquí. Entonces tenemos un aproximado, sí hay un impacto sobremanera en la calidad de vida de las mujeres que están en situaciones de conflictos armados. La segunda perspectiva, que sería esta perspectiva de combatiente y que hemos dicho pues puede ubicarse como esta labor de cuidado o este tomar las armas, pues justamente muchos refieren que la labor de la enfermería se vino a profesionalizar a partir justamente de la guerra de Crimea específicamente, ¿no? Entonces aquí en el caso específico está la representante que se me acaba de ir el nombre, pero que va ahí un poco, Florence Nightingale. Justamente a ella se le considera como precursora de la enfermería o la concepción de la enfermería moderna, porque a partir de la guerra de Crimea, en donde ella prestó sus servicios, pues se dio cuenta de todos estos horrores de la guerra. Es decir, que no solo era el enfrentamiento de las armas o de las balas, sino también las consecuencias, por ejemplo, de las personas que quedaban heridas y no tenían la atención o las medidas de atención adecuadas, aunado a las situaciones de enfermedad, ¿no? Entonces, pues ella justamente en este campo va a darse cuenta de todos estos horrores de la guerra en poblaciones, específicamente en combate de primera línea, pero sin duda también con esta segunda línea que representaría a la población civil. A ella se le conoce como esta dama de la lámpara, ¿no? De hecho, justamente, pues el reconocimiento es que hubo una preocupación por los heridos, específicamente los heridos de guerra en este sentido. Y por supuesto, en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, pues la participación de la mujer fue más activa. Justo en la Primera Guerra no solo eran labores de enfermería, por ejemplo, sino que se incorporó a las fábricas, ¿no? Es decir, esta apertura específicamente para fabricar armas, por supuesto, pero diríamos hubo una incorporación muy activa en este sentido. También en la agricultura, es decir, los hombres eran los que iban a esta primera línea de combate y entonces el campo quedaba abandonado, entonces las mujeres tuvieron la necesidad, lo que debemos ver, de seguir cosechando la tierra para seguir teniendo sustento. Por supuesto en el ferrocarril también hubo una participación muy, muy activa y ahí es donde también se empieza a gestar la intervención de la mujer como combatiente activa, es decir, que tomó las armas. Las primeras incorporaciones de la mujer fueron en tareas administrativas, ¿no? Enviar mensajes, tomar mensajes, pero poco a poco fueron introduciéndose a este combate activo a partir de mensajería específicamente o espionaje. Es ahí donde se ubica principalmente a la mujer en esta labor.
En la segunda, pues en la Segunda Guerra Mundial ya se crean más grupos de enfermeras, es decir, ya se profesionaliza de alguna manera más la intervención en conflictos armados, tanto en los diferentes países que intervinieron, Estados Unidos, por ejemplo. Ahí se reconoce que en Estados Unidos no solo empiezan las mujeres en esta perspectiva de raza blancas a intervenir, sino que ya empiezan a darse la intervención de las mujeres de color, por ejemplo, ¿no? Ya en campo activo, es decir, en pleno conflicto, a las mujeres estaban brindando estas labores de cuidado. Por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial, pues vimos también muchas mujeres que no solo era la labor de cuidado específicamente, sino que ayudaron a la población en el caso específico del Holocausto, por ejemplo. Vamos a reconocer, aquí es interesante porque hay dos perspectivas. La enfermera que obedecía a una cierta ideología y que por tanto cometía crímenes de genocidio en específico en este sentido, es decir, mujeres que experimentaban con las personas en los campos de exterminio por su labor de enfermería, y por el otro lado pues también esa enfermera que no solo se cuidaba de resguardar, de sanar las heridas, sino también incluso de sacar a personas de esos campos de concentración, es decir, pensando específicamente en los niños, ¿no? Y entonces, pues ahí desde esta perspectiva de cuidado. Por supuesto, la otra tendría que ver con las armas, ¿no? Claro. Pues vamos a una pausa y regresamos con ustedes en un momento. Regresamos con ustedes con su programa Societatis. El día de hoy estamos en compañía de la maestra Amparo Apolinar de Jesús con el tema las mujeres en contextos de conflictos armados. Y precisamente ahorita que nos estabas comentando en esta última parte de la situación de las mujeres en los conflictos, pues como siempre hay que ser un poco optimistas, ¿no? A pesar de que los conflictos armados no son optimistas, pero pensaba yo, precisamente durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que fue la forma que las mujeres se incorporaron a las fábricas, ¿no? Así como los hombres felices se fueron a matarse unos y a otros, pues las fábricas y el campo, como bien nos decías, pues la opción que hubo fue que las mujeres, ¿no? Y entonces pues las mujeres que siempre aprendemos y nos detenemos fuertemente, pues dijimos ya no nos vamos a quedar en las fábricas, porque pues efectivamente digo y lo digo con seriedad, es decir, no me estoy burlando, esas mujeres que de una vida tranquila y sin ninguna formación tuvieron que ir a las fábricas, ¿verdad? Porque no había otra opción. Los hombres habían ido a la guerra y las mujeres tuvieron que entrar a las fábricas que todas se convirtieron en material bélico. O sea, se acabó todo tipo de producción. Y me recordó otra cosa, lo que siempre vemos en las películas americanas, se me fue el nombre, estas que llevan los soldados americanos, las placas que llevan, que tienen su nombre, y esto es resultado posterior de la Primera Guerra Mundial, y fue porque hubieron infinidad de personas fallecidas que no pudieron identificar, y entonces alguien del ejército tuvo la idea de hacer esas placas precisamente para que en caso de fallecimiento pues siquiera pudiera identificarse a la persona, y ese es el origen de las placas de los soldados americanos que siempre las vemos, ¿no? O sea, en cualquier tipo de de películas vemos lo de las placas, y el origen de esto es poder identificar, que parece un poco ocioso, pero de gran trascendencia para la familia de esa persona, ¿no? Y como es habitual, voy a ceder el uso de la voz a Carlos para que nos comente algunas de las preguntas que han hecho quienes nos favorecen con su atención. Sí, claro que sí, doctora, gracias. Específicamente, maestra Amparo, nuestro auditorio está interesado en abordar aún con más profundidad este tema de las mujeres y los niños. Se nos pregunta en varios de los comentarios qué tipo de medidas realistas se han utilizado, han tenido éxito para proteger, por ejemplo, de la violencia sexual, que es la más latente, a las mujeres y a los niños en los conflictos armados. Bueno, en este caso específico habría que destacar que aun cuando el papel desde esta perspectiva de la mujer de combatiente se dio en el ámbito de la enfermería y posteriormente en el ámbito
de las armas específicamente, fue justamente en el ámbito de las armas en donde las mujeres empezaron a gestar, que ellas tomaban las armas no porque fueran a combatir al otro, sino más bien por proteger su contexto interno, y el caso específico de los niños, es decir, cuando las personas, en este caso los soldados, ingresaban a sus comunidades, pues iban con objetivo de destruir todo, ¿no? O sea, de arrasar con todo. Y entonces es como las mujeres, dicen, nos vimos obligadas a tomar las armas para defendernos a nosotros mismos y a defendernos, específicamente el caso de los niños, ¿no? Y justamente en esa parte de la labor de combate es como empiezan también a gestarse estos primeros caminos hacia lo que vamos a conocer como la construcción de la paz. Es decir, son las mismas mujeres las que empiezan a gestar estos movimientos que tienen que ver con garantizar o salvaguardar que un niño no sea víctima de violación, por ejemplo, o de botín de guerra, o que sea forzado a incorporarse a las armas específicamente, ¿no? Entonces, a partir de eso, las labores de las mujeres se han reconocido desde la perspectiva de la construcción de paz, específicamente a través del Premio Nobel. En el caso específico, muchas mujeres empiezan a denunciar esta parte de la violación o del abuso sexual hacia los niños por esta perspectiva de la edad, de la perspectiva mental, por ejemplo. Es decir, no implica la paz solo la ausencia de guerra, sino implica toda una infraestructura para garantizar lo que pues nosotros vamos a conocer como calidad de vida. A partir de ahí se empiezan a nivel de la ONU a gestar diferentes resoluciones. ¿Cuál es o sigue o continúa la problemática? Justamente la parte de la eficacia. El que esté en una disposición, en una resolución, no garantiza que realmente a nivel, diríamos, en lo más mínimo, que sería la propia persona, pues se lleve a cabo. Desafortunadamente, en casos de guerra, pues aun cuando existan ciertas disposiciones, no se cumplen. La realidad es que no se cumplen, y eso lo vemos pues justamente con los millones de víctimas de los conflictos, ¿no? Sí hay muchas resoluciones de la ONU, ha venido dando este seguimiento, pero la triste realidad es que aún a pesar de eso pues seguimos teniendo todos los horrores que se siguen viendo. Claro. También tenemos otras dos preguntas muy interesantes que vienen de varias ideas que nos lanzan nuestros escuchas. Una de ellas es, y por ejemplo, ¿cuáles han sido los efectos de justamente esos conflictos armados, específicamente en el caso de las mujeres, cuando incluso ellas eran de origen las responsables de la producción y la economía en ciertos contextos? Pues por ejemplo, sí, hablando mucho de la Europa del Este, en el siglo XVIII y XIX, que pasaba mucho esta condición de la mujer. Bueno, lo que pasa es que aquí, y es una perspectiva muy personal, no es que las mujeres se incorporaran porque iban a ayudar a la guerra, es que al final había una necesidad que tenían que satisfacer, porque los hombres que eran responsables de satisfacer esas necesidades ya no estaban, sino que se habían ido al frente al combate. Y entonces pensemos en una mujer que tiene hijos, ¿no? Y que tiene que alimentar a esos hijos, pero para poder alimentar a esos hijos necesita un ingreso, ¿no? Y el ingreso pues le va a pedir o le va a exigir que busque algo en que desempeñarse por la cual obtenga una retribución. Entonces, fue por esa, yo lo veo desde esa perspectiva, no es que quisieran, es que al final dice, o mucho las frases de estos grupos de mujeres, dice, cuando hay una guerra, hasta nosotras tenemos que luchar, pero no se refiere a ese combate activo propiamente frente a la primera línea, sino un combate hacia adentro, de decir, tengo que sacar adelante a los niños, tengo que sacar a, por ejemplo, a las mujeres con discapacidad, ¿no? O las personas con discapacidad en términos generales. Entonces, va por esa perspectiva, considero, o sea, no, el mismo conflicto te obliga a que justamente quienes la sufren son los que se quedan, ¿no? O sea, los que están, o lo que hoy llamaríamos la población civil, ¿no? Entonces, considero que esa debería de ser la perspectiva cuando hablamos de esta situación de las mujeres en caso de conflicto. Sí, se ha distinguido que hay diferentes grupos de mujeres y que ahora se ha diversificado más por esta incorporación, que incluso sirven a la misma guerra desde esta perspectiva de realizar el uso de las armas, pero yo creo que es más desde esta perspectiva de que las que se quedan y sufren son ellas específicamente. Mira,
Ahorita que estabas comentando esto, hay dos películas, bueno, ya saben que tengo un poco de tendencia a las películas, si no recuerdo mal, son españolas, creo, americana una, que se llama, que fue como continuidad, hay una que se llama Los que fuimos a la guerra, y luego hubo Los que no fuimos a la guerra, ¿no? Que me recordó esto que decías, o sea, si el hombre es el proveedor o era el proveedor y ya no está, pues las mujeres no tuvieron otra opción, no es que quisieran, sino que tenían que alimentarse, y no solamente a los hijos, a los padres, a los disminuidos, a los vulnerables. Entonces, no es que dijeran, oye, pues aquí me quedé muy contenta, no, o sea, había que comer. Y luego yo creo que no dimensionamos, como yo decía al principio, normalizamos esto. Si nosotros vemos la Europa de hoy, o de hace unos años, el déficit que tiene en población es espectacular, y es precisamente por el porcentaje tan alto de hombres que fallecieron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? España, que además tuvo la guerra civil, pues tenía los índices más bajos, ni siquiera tenía la tasa de sustitución. ¿Cómo se ha arreglado esto? Pues un poco a regañadientes con la migración, pero los efectos son a largo plazo, porque precisamente lo que tú señalabas, es decir, violaciones, embarazos no deseados, al final esas son pues sanciones o torturas o no sé qué dominación darle, pero a largo plazo, o sea, no se acaban cuando se acaba el conflicto armado, ¿no? Y esto es una realidad que esas mujeres o esos grupos vulnerables, si hablamos de adultos mayores o de niños, pues no sabemos los años que van a tener esa sensación o esas emociones, no sé cuál sería la palabra adecuada, pero que se dice muy fácilmente, pero los efectos son a muy largo plazo, ¿no? No es de que ya se acabó la guerra y ya se acabaron los efectos, pues no, las hambrunas van a continuar no sé cuánto tiempo, ¿no? La falta de escuelas y la falta de servicios, todo se ve afectado y se rompe. Precisamente las mujeres, al incorporarse por una parte a las fábricas, pero fábricas que se volvieron militares o bélicas, ¿no? No estaban produciendo para el consumo interno o la satisfacción de las necesidades. Las fábricas se convirtieron en fábricas de armas, ¿no? De armamento. Entonces la comida, pues hay hambrunas hacia adentro, ¿no? O sea, no, ¿cómo van a llegar los alimentos si las carreteras están rotas? Y hay muchas películas de esto, ¿no? Que el puente y que no sé qué. Sí. Pues sí, porque cortan los medios de comunicación y ya, bueno, tratando de ser optimistas, como no es que yo quiera ver el punto optimista, sino que hay lugares donde no sufren tanto, o sea, no es lo mismo estar en el centro de un país, pensemos en México, no es lo mismo estar en la Ciudad de México que estar en Veracruz o estar en Campeche, ¿no? Pues está el mar, ni siquiera comeremos mariscos y pescados, pero estamos en el centro, queridos, ¿cómo les explico que no vamos a tener nada, ¿no? Entonces creo que es todo un contexto muy amplio, que precisamente por ser tan grande y abarcar tantos aspectos se nos pasan, ¿no? Y nos centramos en un punto. En este caso, obviamente, así ha sido la elección las mujeres, pero si nos damos cuenta, pues están involucradas o están vinculadas a todo lo que se da, ¿no? Y como siempre las mujeres en segundo plano, pues estas no fueron a la guerra, ¿no? Se quedaron ahí, pero las pasaron un poco difíciles, ¿no? Claro, como usted bien percibe, además como que decimos, es que ocurre del otro lado y no ocurre aquí, ¿no? Por eso esta perspectiva de conflicto no internacional, por ejemplo, pues nos pondría en el caso de México con las comunidades indígenas, y refieren mucho el caso del EZLN, por ejemplo, de poner a decir, oigan, vemos mujeres indígenas que también estamos en esta situación de vulnerabilidad, no solo por el hecho de ser mujeres también, sino por todas las circunstancias en cuanto a infraestructura a las que no tenemos acceso,
la llamada guerra contra el narcotráfico. Hay muchos pueblos fantasmas o muchos pueblos en que no hay hombres, porque justamente las primeras víctimas de esta guerra del narcotráfico son los hombres. Y entonces son comunidades de única o exclusivamente mujeres que tienen que sacar adelante, pues diríamos a sus hijos o a ellas mismas, en el caso específico de mujeres solteras, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto la experiencia latinoamericana, ¿no? Las FARC en Colombia, por ejemplo, que también ha sido de mucho impacto. Nicaragua, en fin, todas las regiones. Y entonces, como usted bien dice, no solo es ver el aspecto internacional, no solo es Rusia, Ucrania, Israel, es hacia adentro que también tienes este tipo de situaciones. Aquí destaca en este caso específico Rigoberta Menchú, por ejemplo, que él dice es que no solo es la ausencia de enfrentamiento armado, tiene que ver con las condiciones de vida que se generan tras un conflicto, ¿no? Y que en este caso específico no terminan cuando el enfrentamiento armado termina, sino que van a durar. Pensemos en el caso específico de las mujeres que son forzadas a tener a sus hijos. Pues es un recuerdo eterno de lo que ella sufrió en ese caso específico, ¿no? De mujeres que vieron morir a sus parejas o que vieron morir, porque también en esa perspectiva, a sus padres, a sus hermanos, hermanas, es decir, es un daño que queda de manera permanente y que aún ahí sí, como usted dice, pues por muchas resoluciones que tengamos, no está realmente impactando en cambiar la perspectiva. Es decir, sí, el ver este panorama no solo es decir, está pasando del otro lado. La parte de los recursos, por ejemplo, ¿no? Pensemos en el agua, ¿no? Que justamente, ¿no? La guerra del futuro dice va a ser por el agua, es decir, sí tiene un gran impacto cuando nosotros hablamos de estas situaciones de conflictos. Entonces considero de esta perspectiva que las mujeres son obligadas a, o sea, volveríamos a lo mismo, es decir, somos obligadas, no es que quieras o no, es que tienes que participar, ¿no? Y entonces, pues esa incorporación puede hacerse desde esta perspectiva. Ahorita que usted daba las recomendaciones de películas, actualmente una en esta plataforma de películas que han intitulado Las Combatientes. Justamente trata de ver estas diferentes perspectivas de cómo la mujer se encuentra frente a los contextos específicos de conflictos armados. Ahí el caso a partir de las experiencias reales en las guerras, ¿no? Y entonces sí, yo creo que sí, en esa cuestión hay que ampliar un poco el panorama, ¿no? Por eso volvería esta situación de las troyanas, ¿no? Es decir, ¿es solo de hombres o solo estarían involucrados hombres? Yo creo que al final es más de mujeres, ¿no? El rapto de la Sabina, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, al final, en principio también, creo, se tiene la etiqueta que la guerra es para los hombres, ¿no? Y también recordaba una de Mafalda, ¿no? Entonces, conocen a Mafalda, que dice, si los que declaran la guerra fueran a la guerra, no habría guerras, ¿no? Es decir, una cosa es desde el escritorio y otra cosa es estar viviendo, ¿no? Y matando al otro, porque aquí es de tu vida o la mía, o sea, no, los jóvenes, ¿no? Hemos leído en estas últimas guerras que los están incorporando a fuerzas, como siempre ha de ser en las guerras, ¿no? Algunos sabrán que vayan jubilosos voluntariamente, pero no creo que sean muchos, la verdad. No, justamente uno de los aspectos es que las mujeres pueden ser coaccionadas justamente con la amenaza de te voy a quitar a tu hijo, te voy a quitar a tu hija porque los voy a mandar al frente de batalla, ¿no? Entonces, pues sí, es una forma de vulnerar también a la mujer en esa perspectiva. Todavía en este pleno siglo, pues damos cuenta de noticias de grupos que han intervenido en escuelas y se han llevado a grupos de niñas para someterlos, pues, a estas cuestiones de abuso sexual, de violación, específicamente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ahí en esa perspectiva, Nat, hay una frase mucho que dice, ¿no? La guerra no tiene género, pero las experiencias de guerra sí, porque sí, o sea, al final del día tiene que ver en cómo lo estamos viviendo o cuál es el papel que nosotros vamos a tomar frente a esas situaciones de conflicto, ¿no? Entonces, sí, no solo es decir, está ocurriendo del otro lado, sino yo creo que incluso aquí, ¿no? Voltear a ver el contexto nacional. Sí, claro, al final pues las estadísticas que podemos estar a favor o en contra o tomarlas con interrogación y todo, pues nos dicen que tenemos más fallecidos que países que están en guerra, ¿no?
Entonces, claro, guardando las proporciones, las cantidades, todo lo que quieran y todas las críticas que le podemos hacer a una estadística, pero la realidad es esa, ¿no? Hay tantos muertos en un lado con una guerra y hay tantos muertos en el otro en donde se supone que no hay guerra, ¿no? Y esas estadísticas pues nunca pueden ser veraz, ¿no? O sea, ¿quién lleva la contabilidad de eso? Nadie, ¿no? Y quizás ahora un poco más, pero en las guerras, ¿no? Hay quien dice que el desarrollo de la humanidad se puede ver a través de las guerras, ¿no? Que pocos años, o no recuerdo ahora quién es el autor que dice esto, pero que pocos años de paz completa ha tenido este planeta, ¿no? Siempre hay alguien que se está peleando, y que eso que decía yo, ¿no? Lo normalizamos, o sea, si nos damos cuenta que en este momento hay 100 guerras en activo, pues ni siquiera tenemos conciencia de qué países, ¿no? Vemos las que ocupan los titulares, desafortunadamente, pero debemos de pensar que en todas estas guerras hay mujeres, hay niños, hay hambruna, hay falta de servicios, que hay enfermedades, que no tienen que comer, que sus casas están destruidas, que las familias están dispersas o separadas, ¿no? Y ya no... pues están en guerra, ¿no? O sea, creo que por eso decía yo, lo hemos normalizado, ¿no? Y desde la perspectiva jurídica, pues hay muchos instrumentos, yo creo que excesos de instrumentos, pero desafortunadamente, como también sucede en otros ámbitos, pues nadie les hace caso, ¿no? Nos ha dejado ahorita, a mí en lo particular, lo que pasó con los edificios de las Naciones Unidas. Ante este panorama, mi querida Amparo, y para terminar siendo optimistas y no terminar en depresión, ¿qué nos puedes concluir, querida mía? Sí, lo que usted decía, definitivamente hay una cifra negra en las estadísticas, ¿no? Y en esa cifra negra pues cabe todo lo que es posible, ¿no? Es decir, aun cuando nos digan hay tantos muertos, la realidad es que superaría lo que esas cifras demuestran. Yo creo que aquí, desde esta perspectiva de cómo enfrentar al conflicto, tiene que ver al final con las pequeñas acciones. Es decir, si tenemos un contexto que está permeado de conflictos, de hecho se dice, ¿no?, que las próximas crisis humanitarias tienen que ver con los conflictos armados, porque en tiempos de guerra nada prospera. Ya lo dijeron los teóricos, ¿no? Nada es posible que prospere en tiempos de guerra. Entonces necesitamos garantizar esa paz perdurable, y esa paz perdurable pues implica la renuncia en específico a situaciones de violencia, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que implicaría concientizarse, ¿no? Concientizar esta cultura de la paz, lo que siempre decimos desde nuestra perspectiva, no basta una norma, no te va a solucionar la perspectiva de una norma, sino más bien la cuestión de intervenir en tu entorno, ¿no? Es decir, cómo puedes generar estas situaciones de paz, de respeto hacia la vida del otro. Al final se traduce en eso, ¿no? En respetar la vida del otro, en cooperar con el otro, fomentar esta parte de la cohesión social, por ejemplo. Tenemos que interesarnos por el otro. Tristemente, actualmente no nos interesamos por el otro, ¿no? Mientras al otro le pase y a mí no me pase, estoy bien, cuando la realidad es, tenemos que estar todos unidos, ¿no? En una situación de conflicto, pues no se distingue, ¿no? Eres hombre, mujer, niño, niña, lo que seas, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros debemos de empezar a crear una infraestructura que garantice esa cohesión social, que permita hacer frente a estas situaciones de conflicto. Esta parte de la indiferencia, pues en realidad nos lleva hacia caminos de violencia específicamente. Yo creo que aquí sí, en este caso específico, Doc, yo lo que sugerir es eso, las pequeñas acciones que te lleven a consolidar el ver al otro en específico, ¿no? Trabajar. A lo mejor es una frase muy trillada, pero yo creo que tendría en este contexto mucha razón, ¿no? Trabajar juntos de la mano. O sea, si no trabajamos, yo creo que difícilmente haríamos frente a estas situaciones. Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Uno solito no va a cambiar el planeta, pero podemos cambiar nuestro entorno y a los que están junto de nosotros. Pues 1.000.000 de gracias, querida Amparo. Ha sido un tema muy, muy interesante que nos deja muchos aspectos que reflexionar, y en algún momento volveremos a este tema. A ustedes que nos acompañaron, muchas gracias, les agradecemos infinitamente que estén cada semana en su programa Societatis.
Los esperamos obviamente la próxima semana en una nueva edición. Hasta entonces, bonita semana.